Les había prometido la vez pasada, trato de cumplir con mi promesa dentro de mis posibilidades. Había hermanos que me habían solicitado la fotocopia del artículo del diario Clarín que hablaba sobre los comercios que apoyan al cierre dominical. Esto había salido publicado el sábado 8 de julio de este año, o sea, este mes, hace unos 20 días aproximadamente, unas 3 semanas. Hay algunas cuantas, así que si alguien quiere ayudarnos, tengo de estas y también de los alimentos de McDonald's, los transgénicos estos o engendrogénicos, no sé cómo. Esta semana fuimos conmovidos con toda una cantidad de información sobre los alimentos transgénicos, porque Greenpeace hizo una protesta ecológica en un supermercado de aquí de Buenos Aires por alimentos con cambios genéticos. Miembros de Greenpeace, dice, fueron al Jumbo de Palermo y vaciaron góndolas con productos de este tipo. Piden que se los identifique con una etiqueta. Lo que dicen básicamente es: estamos comiendo alimentos que tienen una composición que no es natural y nadie nos está diciendo que los estamos comiendo. Nos gustaría poder tomar esa opción, ¿no? Así que lo que ellos están pidiendo es simplemente que se le ponga un rótulo que diga alimento transgénico, porque la gente podría no querer consumirlos, ¿no? La gente no sabe lo que es transgénico y yo escuché en la radio que le hicieron reportaje a un investigador y a un médico. El investigador dijo que no había ningún problema, que se podían comer tranquilamente. El médico dijo: yo no los comería. Y entonces el periodista dijo: estamos como al principio. Consultamos a estos profesionales para que nos aclararan el asunto, ahora sabemos igual que antes, no sabemos nada. Porque uno dice: sí, cómalo sin problema. El otro dice: yo no lo como. No lo comería, ni regalado a eso, porque no sé qué es lo que me puede pasar en el organismo, cómo pueden esas cosas modificadas genéticamente afectarme a mí. Yo personalmente, Daniel Cúcaro, yo no los comería. Estoy tratando de identificarlo y por eso estamos volviendo a lo más natural posible, pero saben ustedes que la mayoría de la soja que se planta en este país es transgénica. Cuando digo la mayoría estoy hablando de entre el 80 y el 90% de la soja que se planta en este país. ¿Dónde vamos a conseguir entonces la que no es transgénica? Lo que hay que hacer es ver alguna planta que haya sido atacada por un bicho, esa no es transgénica. Las otras, si ustedes ven en el artículo de Clarín de este viernes, de ayer, ¿no?, muestra 2 mazorcas. La mazorca de maíz transgénico es perfecta, no tiene bichos, los granos del maíz son todos igualitos. La otra está afectada por algún bicho y los granos no son todos iguales. Visualmente, y se suele decir que uno come primero por los ojos y después por la boca, ¿no? Visualmente es mucho más linda la transgénica, pero así como es mucho más linda, también es mucho más peligrosa. Habría que ver cuáles de las 2 opciones nosotros deseamos tener. El tema que nos convoca esta tarde es un tema que está tomado del capítulo 47 de Génesis. Yo anuncié el título esta mañana. Vamos a ver en el capítulo 47 de Génesis cómo Dios dio las instrucciones. No dio Dios las instrucciones, sino que están reveladas en la Biblia las instrucciones para formar un imperio. Cómo se formó un imperio en la antigüedad y cómo los mismos pasos se han dado en nuestro tiempo. Este es un artículo muy interesante que me dio Guillermo, que es sacado de internet, del Ministerio Jesús Viene, y la verdad que lo vamos a comentar esta tarde. Pero antes de eso, esta mañana yo no quise hacer un comentario sobre este punto porque no tenía ningún documento. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar por hablar. Al tener este documento que me dio Diego Casalla esta mañana, yo puedo mencionarles, porque en la semana
creo que fue el jueves, escuché un comentario en la radio y yo dije, a ver si lo pasan de nuevo este comentario, porque realmente me impactó. El comentario era una mujer que llamó a la radio y dijo, ¿por qué no explican lo del cometa que se partió? ¿Qué cometa se partió? ¿Qué? Y estuve tratando de buscar la información, no la volvieron a decir, nadie le comentó a la señora lo del cometa que se partió, ni lo encontré en el diario, ni nada. Ya no tengo a mi acceso 5 diarios como tenía antes todos los días en mi oficina allí en La Nación, pero gracias a Dios tengo amigos que se preocupan. Y esto salió publicado el 24 de julio, o sea, hace 5 días, en el diario El País de Montevideo. Está tomado del semanario británico Sunday Times y de la agencia ANSA. Leo lo que dice. Y los que estuvieron en los seminarios anteriores y que escucharon las charlas que dimos también sobre Apocalipsis capítulo 8 y 9, y también los hermanos de iglesia que estuvieron cuando pasamos, recuerdan ustedes el video de la película Impacto Profundo, que lo analizamos aquí. Presten atención a esto. Predicen el choque de un asteroide con la Tierra. Científicos piden cooperación mundial. Londres. Un grupo de científicos advirtió que la Tierra chocará con un asteroide gigante y solicitó cooperación internacional para trazar un plan de acción para su destrucción, según publicó el semanario británico Sunday Times. Pese a que no precisó la fecha exacta en que podría ocurrir este fenómeno, el semanario añadió que si el asteroide de 1 kilómetro de diámetro se estrella en el Océano Atlántico, muchas ciudades costeras europeas quedarán cubiertas por una ola gigante. Recuerden ustedes, Apocalipsis capítulo 8. En cambio, si lo hace contra la Tierra, millones de personas morirían al tiempo que se originará una gran nube de polvo que a su vez creará un invierno artificial por largos años, añadió el Sunday Times. El escenario descrito por los científicos es muy similar al de 2 películas hollywoodenses, Armagedón e Impacto Profundo, como así también las contracomedias manejadas por la Task Force del Centro Atómico de Aldermaston, un ataque nuclear para desviar a los asteroides asesinos. El parlamentario británico Lembit Opik, quien en los años 90 era un astrónomo experto en impactos cósmicos, consideró que no se trata de ciencia ficción, sino que el fenómeno realmente puede ocurrir. En 1908, un asteroide de 50 metros de diámetro explotó sobre Siberia y destruyó una vasta área de bosques, causando una nube de polvo de hasta 10 kilómetros de altura que afectó el clima por años. Si algo similar ocurriera en los cielos de Londres, escribió el Sunday Times, morirían 7 millones de personas. El diario que toma ANSA y publica la noticia es el diario El País de Uruguay. Hay un comentario después, porque esto lo mandó un hermano nuestro de Villa Libertador San Martín, trabaja allí en el sanatorio, es el ingeniero Eduardo Baglione. Él dice así: referente a tu comentario, le está hablando a la persona que me dio este email, referente a tu comentario sobre el asteroide, en el último libro de Marvin Moore, La Gran Catástrofe, presenta una serie de citas y comentarios interesantes. Me resulta curioso, como también vos comentás, la serie de películas sobre dicha temática. Creo que el enemigo usa estos medios para introducir algunas ideas, como podría ser que, frente a la concreta caída de algún asteroide, la humanidad se una. Otro elemento que me llama la atención es el uso de palabras con connotaciones bíblicas en esas películas, pero asociadas a ideas equivocadas como Armagedón, la lucha de la humanidad contra algo que vino del espacio, el Mesías, como la nave que da su vida para salvar a la tierra, el arca de Noé, al lugar donde los elegidos por los hombres de acuerdo a su inteligencia, juventud, etc., se refugiaban de los efectos posteriores a la caída del asteroide. Pero lo que más me llama la atención es que el enemigo está anunciando
esta posibilidad a través del demonio que se aparece como María en sus apariciones, pues en el libro El trueno de justicia, una recopilación de las visiones marianas de este siglo, en la página 45 menciona: Nuestra Santísima Madre habla de fuego y azufre que causarán la destrucción más grande desde el principio del mundo. El gran castigo será algo más grande que los desastres naturales que generalmente ocurren. Ciertas lecturas indican que se trata de una serie de acontecimientos catastróficos, probablemente un cometa que avance hacia la Tierra y cause maremotos, guerras, hambre, huracanes, colapso financiero y social, terremotos, desastres nucleares, fuegos del cielo, cometas, apostasía, 3 días de oscuridad y 2/3 o más de la humanidad que desaparezca. Todo esto será tal vez parte o la totalidad de los elementos del castigo. Más adelante cita Lucas 21:25, donde menciona que la gente estará aterrada por el bramido del mar y la agitación de las olas. ¿Qué estará preparando el enemigo con eso? Quizá una explicación mentirosa de algo que ocurrirá. Acompaña una noticia aparecida hace unos meses, también en Londres, donde el Sunday Times dice que se estaba instrumentando en aquel momento un instituto con un esfuerzo internacional para localizar y destruir cometas que amenacen la Tierra mediante la construcción de un instituto llamado Armagedón. El centro, que probablemente se emplace en Irlanda del Norte, tendrá a su cargo la misión de rastrear los recorridos de cientos de miles de rocas cuyas órbitas cruzan la de la Tierra para luego calcular la probabilidad de una colisión. Bueno, me llamó la atención porque justamente esta semana escuché algunos comentarios de asteroides. Yo creo personalmente que algo de eso va a ocurrir. Elena de White lo vio en las visiones. Ustedes pueden leer el libro La Gran Catástrofe del pastor Mervyn Moore. Estoy bastante de acuerdo con lo que él dice. Es muy, muy interesante todo este tema, porque seguramente la humanidad va a ser sacudida. Y nosotros no nos olvidemos quiénes van a ser culpados de esas desgracias. Los que se oponen a todas estas cosas buenas, como es el cierre de los comercios para beneficiar a la humanidad con un día de descanso y beneficiar a las familias para que puedan estar unidas, ¿no? Génesis capítulo 47. ¿A quién encontramos allí? A José. ¿En qué cargo lo encontramos a José? Gobernando Egipto. ¿En qué momento de la historia de Egipto? El momento de las vacas flacas, porque ya había pasado el momento de las vacas gordas, y la verdad que ¿vieron cómo sucede cuando a uno le va bien? Cuando a uno le va bien, enseguida lo primero que piensa es guardar para cuando le vaya mal, ¿sí? No, uno piensa que eso va a ser eterno, y se gasta todo. Bueno, le pasó eso a los egipcios. Les fue bien un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, o esto no se va a terminar nunca. ¿Quién sabía que sí se iba a terminar? Ahora, hay que tener fe para creer que realmente eso iba a suceder. Cuando estamos en la abundancia, José estaba construyendo graneros gigantescos, cada vez más grandes, y juntando allí todo el alimento que se podía. Todo lo que sobraba lo juntaba, almacenaba y almacenaba para el momento de las vacas flacas, y llegó. Y vamos a ver entonces desde el versículo 13 en adelante, capítulo 47 desde el versículo 13. Vean ustedes lo que va a acontecer en Egipto. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Punto 1. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Ahora viene el punto 2. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos,
y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. ¿Pero cuántos años íbamos? 2. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para el gobierno, para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar, ¿a dónde? ¿Qué dice ahí en el versículo? A las ciudades, versículo 21. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. ¿De dónde los sacó? Los sacó del campo y los hizo ir a vivir en la ciudad. Versículo 22, 47-22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su pueblo, su tierra. ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes fueron los únicos que se beneficiaron? Los líderes religiosos. Ellos no tuvieron que venderse, ya se habían vendido, porque ellos comían de la mano del Faraón. Continuamos. Versículo 23. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto. ¿Cuánto es el quinto? Un 20%. Excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, porque tampoco la tierra de Gosén fue vendida. La tierra de Gosén perteneció a los parientes de José, de Jacob, a los hijos de Jacob, a los parientes que se le pagó, fue un pago que hizo el Faraón por los servicios prestados por José al gobierno. Parientes del gobernante recibieron una propiedad gratis, que no estaba gravada con impuestos. El resto de la gente tenía que pagar sus impuestos. Yo supongo que ustedes son muy inteligentes y no tendría que explicar casi nada, pero vamos a ver cómo son las cosas paso por paso. Punto 1. Leo lo que dice aquí. Los hombres encabezados por Nimrod, el título de este artículo es Nuevo Orden Mundial. De acuerdo a Génesis 47, ¿cómo se forma un imperio? Los hombres encabezados por Nimrod comenzaron a construir ciudades en oposición a lo que Dios les había ordenado. Es importante resaltar que Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Nimrod fue el primer fundador del nuevo orden mundial que perseguía establecer el culto a Satanás en la tierra. Era un vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra hebrea que se usa en esta expresión es panim, la cual se traduce mejor como en contra de Jehová, que como delante de Jehová. Este hombre fue el primero en organizar a los hombres en ejércitos y en hacer una guerra. El mandato de Dios fue esparcíos, pero Nimrod hizo lo contrario, edificó muchas ciudades y entre ellas la ciudad y la torre de Babel. Y ahora vamos a ver cómo fue esta idea de las ciudades. Primero, ¿cuál es el primer punto? ¿Qué fue lo que pasó a nivel mundial para que toda la gente tuviera que vender sus propiedades? O lo que tenía, o gastar todo su dinero. ¿Cuál fue el problema? El hambre. A la gente le faltó comida. No tenía comida, tuvo que ir a buscar comida a los que tenían comida.
Así que el que no tiene su propia comida tiene que gastar su dinero en comprarle a aquel que sí tiene la comida. Volviendo al tema de los alimentos transgénicos, hay unas semillas que se llaman Terminator, son de Monsanto, la empresa que se dedica a producir semillas para distribuirla entre los estancieros, la gente que se dedica a los productores de alimentos. ¿Cuál es la característica de esta semilla y por qué se llama Terminator? Una semilla que da un rendimiento espectacular, pero una sola vez, no se reproduce. Así que ese año tuvo un rendimiento espectacular, pero usted no puede volver a plantar al año siguiente. Tiene que comprarle la semilla a Monsanto otra vez. Si nosotros nos estamos alimentando con semillas que tienen un cambio genético que evita la reproducción de esa semilla, ¿no podría ser que algún día ese cambio genético llegara a afectar a los seres humanos y volviera estériles a los hombres o a las mujeres? ¿O a los hombres y a las mujeres? ¿Con el correr del tiempo? ¿En una o dos generaciones? Podría ser. Ese es el problema de los alimentos transgénicos, que tienen tantas modificaciones genéticas que uno no sabe cómo podrían llegar a afectarle con el correr del tiempo. Dios nos dio alimentos saludables, como son los alimentos naturales del campo, y especialmente nos dio frutas, hortalizas, cereales, ¿no? Todos los frutos esos. ¿Por qué los frutos? ¿Qué particularidad tienen los frutos? ¿Y qué particularidad tienen las semillas? Claro, la semilla, ustedes imagínense que una semilla es una cosa chiquitita así, y después se transforma en una gran planta, o sea que tiene la semilla un potencial de energía muy grande, que al ingerirlo nosotros se transfiere a nosotros. Cuando el hombre dejó de comer este tipo de alimentos fue en regresión su calidad de vida y la cantidad de años que vivía. Cuando el hombre volvió a alimentarse bien, comenzó a prolongar su vida. ¿Y saben ustedes quién ideó el sistema por el cual los Estados Unidos llegaron a ser la nación más saludable del planeta hasta la década del 40 o del 50? Kellogg. ¿Y de qué religión era Kellogg? Kellogg era adventista, era un doctor adventista. Elena de White le pagó los estudios de medicina a Kellogg. Si bien años más tarde, cuando ya era grande, él entró en conflicto con la iglesia por ciertas ideas panteístas que adquirió en sus viajes por Oriente y se apartó de la iglesia, era adventista, y lo que él creó, los copos de maíz y el desayuno americano que uno conoció hasta la década del 50, todo ese estilo de vida fue creado por el doctor Kellogg. ¿Qué pasó después? ¿Quién vino después? Que cambió ese estilo de vida. Los norteamericanos siempre parecían más altos, más robustos, mejor apariencia. ¿Y quién les cambió el estilo de vida? ¿Alguno de ustedes ha estado por Estados Unidos últimamente? ¿Qué pasa con los norteamericanos? Son gordos. Los únicos flacos son los que están en el cine. Todo el resto son gordos. Parecen barriles. ¿En serio? Muchos amigos que han estado en Estados Unidos me dicen, yo me desilusioné. Claro, todos iban con la visión de las películas. Dicen, me desilusioné. No hay ninguna de esas chicas que presentan en las películas. No hay ninguna. Son todas unos toneles. Si toda la gente está gorda y llena de colesterol. ¿Quién les cambió la dieta? McDonald's. Ahí tienen una fotocopia. Tienen una fotocopia de la dieta. A ver, ¿quién les cambió la dieta? Claro, McDonald's. Kentucky Fried Chickens. ¿Qué quiere decir Kentucky Fried Chickens? Pollos fritos Kentucky. Kentucky pues es el estado, ¿no? Pollos fritos, comida chatarra, comida basura. Claro, Satanás tenía que destruir la obra que durante 50 años había hecho la dieta saludable adventista y la transformó en una dieta rica al paladar, pero realmente destructiva. Y si ustedes han leído, bueno, lo leímos la vez pasada, ¿no?, sobre los alimentos de McDonald's,
Íbamos al asunto del hambre. El tema del hambre es absolutamente imprescindible, mis hermanos. Ustedes pueden vivir sin auto, pueden vivir sin heladera, pueden vivir sin televisor, pueden vivir sin cama, sin placar, sin alfombra, sin sofá, pueden vivir sin equipo de estéreo. ¿Pueden vivir sin comida? No se puede vivir sin comida. El pueblo de Israel en el desierto se dio cuenta que no se podía vivir sin comida y sin agua. Y cuando usted tiene 2 o 3 o 5 empresas que dominan todo, depende de esas empresas. ¿Cuándo nos dimos cuenta nosotros aquí en las ciudades cuán frágil es nuestra vida en la ciudad? ¿Recuerdan cuando se cortó la luz en el barrio allá por el centro? Sí, un montón, como 15 días, sí, una cosa así. Hubo lugares donde estuvieron 20 días sin luz. La gente estaba desesperada, nunca se había dado cuenta cuánto dependemos de la luz. En los edificios el agua no sube por la presión, sube por las bombas centrífugas que mandan el agua hacia arriba. Cuando hubo el paro de los camioneros, uno normalmente va al supermercado, sí, las góndolas están llenas, pero ¿cómo se llenaron? No crecen ahí. Yo a veces leo algunos comentarios de los niños en una revista de Clarín de los domingos, ¿no? Los niños cómo hacen los comentarios, y le preguntaban a una nena, ¿de dónde se saca la leche? De la heladera, decía. Sí, correcto. Eso es lo que nuestros niños saben. La carne viene de la góndola del supermercado y los pollos también, como que son cosas que las hacen las fábricas y ahí aparecen. El papá le preguntaba, lo que quiero decir, el papá es, ¿qué animal nos da la leche? Vos, papá, le decía a la nena. Ella nunca había visto una vaca, no sabía de dónde viene la leche. Esa es la sociedad de nuestro tiempo. Esa es la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Sigamos con el segundo punto. Cuando hay hambre, la gente paga el precio que sea con tal de conseguir alimento. Y nosotros los argentinos, de los últimos 10 años, los que hemos vivido los últimos 11 años, en la hiperinflación del 89 y la del 91, nosotros sabemos que uno paga lo que sea con tal de tener. La gente iba a los supermercados y se compraba 10 bolsas de azúcar. ¿Y para qué necesita uno 10 bolsas de azúcar? Bueno, pues no, se compraba lo que había. Había 10 bolsas de azúcar, compraban 10 bolsas de azúcar, compraban fideo, compraban lo que fuera. El asunto era tener reserva porque no se sabía si mañana iba a haber alimento. La gente hace cualquier cosa cuando tiene hambre. Es la peor situación. Recuerden el sitio de Jerusalén. No voy a hacer más comentarios. Pueden leerlo en el capítulo 1 de El Gran Conflicto. Una vez que se acaba el dinero, que se termina el dinero, entonces el gobierno o aquel que tiene los alimentos le dice, bueno, ahora deme sus pertenencias, deme su televisor, deme su equipo de audio, deme su auto, deme sus cosas, yo se las compro. ¿A qué precio? Al precio que yo quiero. Yo se la compro, pero yo pongo el precio. Yo pongo el precio de lo que le voy a comprar y yo pongo el precio de lo que le voy a vender. Buen negocio, ¿no? Una vez que se terminó todos los activos financieros, todo lo que es transable, ¿qué queda? Hipotecar las propiedades. ¿Saben ustedes que en este momento el 80% de todas las tierras cultivables de nuestro país está hipotecada en el Banco Nación? El Banco Nación tiene el 80% de las hipotecas de todas las tierras cultivables de este país. Ahora entienden ustedes por qué ciertos grupos internacionales presionaban al gobierno para que se privatice el Banco Nación. El que compre el Banco Nación está comprando las hipotecas del 80% de las tierras cultivables de este país. De todos esos que están hipotecados, son 18 millones de hectáreas las que están hipotecadas.
12 millones de hectáreas están en quiebra, ahogados. ¿Por qué? ¿Quién maneja el comercio de granos? ¿Quién maneja los precios? ¿Nosotros, los productores de acá? ¿Dónde se maneja? A ver si saben ustedes. En el mercado de Chicago. Chicago es el que dice, la soja hoy va a costar tanto. ¿Y por qué Chicago dice la soja hoy va a costar tanto? Porque ellos tienen satélites que ven todo el mundo y saben dónde ha habido superproducción de qué cereal o de qué grano. Y saben, ha habido una superproducción de tal cosa, bueno, bajemos el precio. Y ellos son los, o sea, estos grupos son los que compran los terrenos y en este momento hay una gran cantidad de grupos financieros que están comprando campos. Todos estos campos hipotecados que están ahorcados, hay grupos que los están comprando. ¿Para qué? Ustedes imagínense. Bueno, han hipotecado sus casas. Voy a leer lo que dice aquí en este artículo. Recordemos, dice, se crea un estado de hambre a nivel mundial, se recoge el dinero, se hace que las personas pierdan o consuman sus inversiones, se apoderan de la tierra, agrupan la gente en ciudades, se compran los líderes espirituales. ¿Recuerdan quiénes eran los únicos que tenían sus tierras? Claro, vendidos al gobierno central. Ellos no van a protestar porque en cualquier momento que los líderes espirituales alzan la voz, entonces el gobierno, ¿qué dice? Dicta una ley que ya no les ampara más, no les subsidian más los alimentos, y entonces ellos tienen que empezar a vender sus propiedades. Inteligente el manejo, ¿verdad? Entonces, esta gente son usadas por este tipo de poderes para convencer a la gente, a sus feligreses, a los miembros de sus iglesias, de que la situación en la cual estamos no fue creada por el gobierno, sino que es una cosa que viene del espacio, qué sé yo. Se compran los líderes espirituales con prebendas, se crean impuestos y se establecen leyes para todo el imperio. Y pregunta, ¿se ha cumplido esto? Veamos, hambre a nivel mundial. ¿No está el mundo sumido en la hambruna más grande de su historia? A pesar de la gran capacidad de producción de alimentos que ha desarrollado la tecnología actual, el hambre, en vez de disminuir, se incrementa. Los recursos del mundo se han ido centralizando en unas cuantas manos y se ha eliminado la capacidad productiva de los países más pequeños. Mediante la globalización, el mundo ha puesto en manos del imperio la capacidad de producir los alimentos y los bienes de consumo masivo, por lo que el imperio, al tener en sus manos este control, ha sumido al mundo en el hambre y la miseria en que se encuentra actualmente. ¿Cuál es el único país o cuáles son las únicas dos regiones que están realmente en crecimiento y en un buen estándar de vida? Estados Unidos y Europa. ¿Y de dónde vienen todas las empresas que están tomando este turno? Les está yendo bien porque se están absorbiendo todos los recursos mundiales. Recoger el dinero. Los sistemas electrónicos de pagos mediante tarjetas de crédito han hecho que cada día más el dinero del mundo sea controlado por las grandes compañías financieras del mundo. Además, se han dado pasos gigantes para unión monetaria con la finalidad de establecer la integración monetaria mundial. Ya en Europa, a partir del 1 de enero de 1999, se estableció una moneda única que es el euro para todos los países de la Unión Europea, estando controlada esta moneda por el Banco Central de Europa. Se habla de dolarizar América para que el dólar sea la moneda oficial de esta parte del mundo. En adición a esto, la mayoría de las transacciones internacionales se efectúan en dólares americanos y el dólar sabemos que está controlado por un solo organismo que es la Reserva Federal. Sobre el yen, ya es la moneda más importante del continente asiático y se encamina a ser una moneda oficial, la moneda oficial de Asia. Pérdida o consumo de las inversiones. Algo interesante es que hoy día las inversiones no se hacen en ganado, sino en acciones de compañías, certificados de depósito a plazo fijo, cuentas de ahorro, etc. Así que tal como pasó en la antigüedad, así será ahora. Los mercados financieros, que es donde la mayor parte de la población mundial tiene sus inversiones, así como también el sistema financiero mundial, colapsará como parte de una estrategia bien organizada por los patrocinadores del imperio.
Además, el alza desmesurada de los precios de los artículos de consumo diario están ocasionando que cada día más personas tengan que liquidar sus ahorros con la finalidad de poder cubrir sus gastos de subsistencia. Esto lo hemos visto y yo puedo hablar con total libertad de estas cosas porque es pan de todos los días aquí en Argentina. Los sueldos en los últimos 10 años han bajado constantemente, los impuestos han subido, los servicios públicos han subido. Yo me acuerdo que en el 91 pagaba de teléfono 1/3 de lo que pago ahora. Pagaba de agua la mitad de lo que pago ahora. Y sin embargo no hubo inflación. Una vez que se cortó la hiperinflación, es más, en los últimos creo que 6 u 8 meses ha habido permanente deflación y sin embargo el gas lo aumentaron. Y siguen aumentando, de acuerdo a la inflación de Estados Unidos, de acuerdo a la inflación de Mongolia, de acuerdo a la inflación de donde sea, pero el asunto es que siempre esas cosas aumentan, los sueldos disminuyen. Sacaron esos 200 pulsos libres que había y pusieron un cargo fijo, así que use el teléfono o no use el teléfono, igual lo va a tener que pagar. Claro, todos son aumentos justificados. Yo hablé en una oportunidad de que cuando se instituyó el IVA era del 13% y después se aumentó, llegó al 18% y me acuerdo que dijeron por una situación excepcional durante 1 año y medio se va a llevar al 21% y después de ese año y medio se va a volver para atrás. Pasó el año y medio y dijeron como todavía no se superó la situación, sigue 1 año y medio más. O sea, ya pasaron los 3 años, pasaron como 5 años, pero nunca más volvió el IVA al 18%. Se apoderan de la tierra, dice, la mayoría de las tierras fértiles de los diferentes países están en manos de unos pocos a los cuales el imperio ha designado para tal labor. Además, los efectos de la globalización auspiciada por el imperio tienden a hacer desaparecer a los pequeños productores de los diferentes países, los cuales ven arruinados sus negocios porque no pueden competir con las grandes compañías del imperio, las cuales venden los productos que él fabrica a un precio mucho menor. Esto es así, o sea, se venden los productos a un precio inferior a lo que cuesta producirlos con tal de hacer desaparecer a forma. Por eso mucha gente no compite con los supermercados o con nadie que se le ponga al costado. Un grupo grande de estos se pone al lado y le dice, ¿me vendés tu compañía? Viene Nabisco y le dice a Terrabuzzi, ¿me vendés tu compañía? Terrabuzzi no puede decir, no, me voy a poner a competir con vos, porque saben que Nabisco es una compañía que pertenece a una productora de cigarrillos, Philip Morris, que tiene mucho dinero y que, yo no sé, tal vez algunos dicen que hasta están conectados con el narcotráfico, pero supongamos que no, pero tienen mucho dinero, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, yo no tengo ningún problema, yo voy a vender mis galletitas a la mitad de lo que vos vendés las tuyas sin ganancia. O sea, Terrabuzzi las vende a $1 el paquete, Nabisco la va a vender a 50 centavos y durante 3 años. ¿Podrá competir? No puede competir. Entra en quiebra y ya lo saben. Entonces lo mejor es agarrar la plata e irse a algún otro lado y tratar de hacer alguna inversión que les dé para vivir a los accionistas. Así es todo, así es el mundo actual en el cual vivimos. Por eso ustedes ven, tal compañía compró a tal otra. ¿Y por qué no se resistió? Y si no puede resistirse. Va a la quiebra, el que se resiste va a desaparecer. Entonces dice, bueno, entre desaparecer, entre perder todos mis activos, tener que quebrar la empresa y llevarme $100 millones, ¿qué harían ustedes? Se llevan los 100 millones, eso es lo que están haciendo todos. Sí, claro, se compran entre ellos, son transacciones comerciales entre grupos que pertenecen a la misma, al mismo grupo gigantesco, ¿no? Ustedes han visto las compañías de automóviles que Ford compró a Jaguar y compraron otra, en realidad pertenecen todos a lo mismo, lo que están cambiando es papeles entre sí para desgravar impuestos. Yo compré esto y entonces puedo desgravar impuestos, pero en realidad esa compañía me pertenecía. Dice, agrupan a la gente en ciudades, estamos ante un flujo indetenible de personas que abandonan el campo y se van a vivir a las grandes metrópolis, dejan sus países pequeños y se van a las grandes ciudades en busca de más comodidad
y porque el imperio les vende la idea de que la vida en la ciudad es mejor. Se compran a los líderes espirituales. Con perplejidad observamos como mediante el ecumenismo todas las denominaciones del mundo se han unido entre sí. Ya las iglesias anglicana, luterana, ortodoxa, musulmana, budista, católica, anabaptista y protestantes en general se han puesto de acuerdo para el establecimiento de una sola religión a nivel mundial con la finalidad de preservar la paz en el imperio. Y hago un paréntesis con esto, lean la revista adventista de agosto, o sea, la del mes que viene, tuve la oportunidad de hojearla hoy a la tarde, hay 2 artículos sobre el ecumenismo. Mediante 2 puntos comunes de doctrina, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, estas diversas denominaciones que en otro tiempo eran enemigas, se han unido bajo una sola sombrilla. Veamos. Los anglicanos, luteranos, ortodoxos, católicos, anabaptistas y protestantes aceptan la santidad del domingo. Y los anglicanos, ortodoxos, musulmanes, budistas, protestantes y católicos creen en la inmortalidad del alma. Tienen santos que han muerto a quienes rinden honra o creen en los espíritus guías o creen en el purgatorio o en el infierno. Otro punto, se crean impuestos. Esta ha sido una de las primeras cosas que el imperio nos ha acostumbrado. Pagamos impuestos sobre la renta, impuestos aduanales, impuestos del consumo, el IVA, muchos otros más. Casi en cada cosa que compramos el imperio nos cobra impuestos. ¿Es así o no es así? Mejor que nosotros no lo sabe nadie el asunto de los impuestos. Pero hay otros países que pagan más impuestos todavía. Lo que pasa es que tienen la suerte de que ven que esos impuestos vuelven al pueblo, pero aquí lo que más se hace es crear impuestos. Se establecen leyes para todo el imperio. El 17 de julio de 1998, la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, creando así la base legal de la Corte Penal Internacional, que es una corte con autoridad mundial y que está por encima de todas las cortes nacionales. Esta se crea para castigar los crímenes de naturaleza internacional y puede perseguir a individuos en cualquier parte del mundo sin afectar la soberanía de los países. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24:33. Esta corte internacional es que la que llevó a juicio, o que estaba por llevar a juicio, a Pinochet, que parecía intocable y de repente parece ser que aquel hombre está siendo... Ahora le estaban por sacar los fueros, no sé finalmente en qué terminará esto. Por supuesto, el Vaticano ayuda a todos los que le ayudaron en otras épocas. Eso motivó que Pinochet fuera liberado, sí. Hay que perdonar a toda esta gente. El Papa dice que hay que perdonar a todos los que nos hicieron mal, ¿verdad? Vamos a ver si eso nos pasará a nosotros. El domingo 23 de julio, el domingo pasado, en el diario La Nación, y esto es algo que me comentó Guillermo, dice acá arriba, 5 visiones del futuro. Primera nota. No salió ninguna más, solo una. Alguien parece que es el que llamó y dijo, con ese tipo de información ustedes no publiquen más. Fíjense que dice, ¿cómo será la vida en un mundo regido por Internet? Chips, microchips, bajo la piel y robots que piensan. Bueno, no lo leí al artículo porque me lo trajeron y esto lo vamos a dejar para otra sociedad de jóvenes, pero aparentemente da una visión bastante real de lo que se está tramando para los próximos años y hay gente que no quiere que esto se sepa con anticipación, así que no haya un debate sobre estas cosas, sino que la gente vaya siendo llevada paulatinamente. Si nosotros, o sea, lo que estamos viendo hoy, viviendo hoy, nos lo mostraran en el noticiero de hace 20 años, de la noche a la mañana, nos mostraran un resumen de los noticieros de estos últimos 5 o 6 meses, nos dijeran, este es el futuro, dentro de 20 años usted va a vivir esto, 1980, 82, qué sé yo, 83, ¿lo creerían? ¿Creerían la violencia que se está viviendo acá? ¿Creerían este estado de cosas de civilización donde los travestis tienen el poder de presentarse como quieren delante de la sociedad, de reclamar por
reclamar por sus derechos frente a las cámaras de televisión y se le da todo el espacio que quieren en los medios de televisión y se les defiende el derecho que tiene este tipo de gente para proclamar su estilo de vida a los cuatro vientos y hacer su negocio y protestar y pasearse en ropa interior y que los jueces digan, eso se puede hacer, eso es normal, está bien. ¿Saben que un programa de televisión, yo lo escuché por radio, sobre mensajes subliminales? No es santo de mi devoción Jorge Rial, me parece lo más chabacano que hay. Pero estaba pasando, mi cuñado lo escucha y me llamó por teléfono, me avisó ahí, se escucha a tal hora a Jorge Rial porque va a pasar mensajes subliminales de las canciones, ¿no? Entonces él habló de que había mensajes subliminales en las canciones de Soledad, de Rodrigo, de, qué sé yo, de Ricky Martin, de un montón, y los pasaron por la radio. Yo los grabé, después se los voy a traer en otra sociedad de jóvenes, vamos a escuchar, pero vamos a tener que hacerlo en otro lugar, porque no quiero, esos mensajes eran poco fuertes. Y entonces me comentaron que también lo hicieron por televisión a ese programa. Y llevaron a gente con distintas opiniones, curas, qué sé yo, comunicadores sociales, opinadores profesionales, gente de ahí del pueblo, de cualquier lado. Bueno, fíjense qué interesante esto. ¿Quiénes fueron los que opinaron? Todos los que trataron de desvirtuar el hecho de que esto fuera real y fuera algo preparado. Esos opinaron. Cuando uno de los... Esto no lo vi, me lo contaron anoche, así que no sé si es exactamente así, pero cuando un comunicador o una persona que tenía buenos fundamentos abrió la carpeta para mostrarle cómo funciona el cerebro y cómo los mensajes subliminales afectan al cerebro, no lo dejaron hablar. Dijeron, bueno, en otro programa va a hablar usted. Nunca más, no habló nada. Entonces, lo que le quedó en la mente a la gente es que estas son casualidades. Ahora ustedes imagínense que estas casualidades siempre hablan mensajes perversos. Es verdad, nadie los pone al revés. Satanás sabe que no es necesario ponerlos al revés. Satanás sabe que nuestra mente está lo suficientemente capacitada para captar eso. Yo, hace muchos años, ustedes recuerdan, en la iglesia de San Martín, y aquí también, y en Florida, y en Puígar, y en la Universidad del Plata también, expliqué este asunto de los mensajes subliminales, y es que nuestro cerebro está tan entrenado para dar vuelta la información que recibe al derecho y ponerla, adecuarla a como tiene que ser, que lo hace permanentemente desde que nosotros abrimos los ojos, y aún dormidos. ¿Saben por qué? Porque nuestra retina no recibe las imágenes al derecho. ¿Cómo la recibe? Al revés. ¿Y quién la da vuelta? El cerebro la adecúa a cómo tiene que ser. Así que eso lo hace todo el tiempo. El cerebro está capacitado para dar vuelta a las cosas y ponerlas a como tiene que ser, porque lo hace todo el tiempo. Comenté, y lo voy a comentar de nuevo porque si ustedes no lo escucharon, pueden escucharlo ahora. Esta es una experiencia que se hizo hace varios años a una persona que se presentó como voluntaria y le pusieron unos lentes tan cerrados que solamente podía ver lo que le transmitían los lentes que tenía puesto en los ojos. Y estos lentes tenían la capacidad óptica de transmitirle las imágenes exactamente como eran, pero al revés. Veía todo patas para arriba, pero él no podía ver otra cosa que no fuera eso, veía todo patas para arriba. El primer día, por supuesto, andaba chocándose con las cosas porque no veía bien, no veía correctamente. Pero al segundo día, el cerebro se dio cuenta cómo era el asunto. Así que el cerebro dio vuelta a las imágenes y ahora veía bien. Con los lentes puestos, veía bien. Porque el cerebro que estaba recibiendo en la retina las imágenes... Normalmente nosotros vemos al derecho las cosas como son, la imagen entra por nuestros ojos, por el cristalino, se da vuelta en ahí en el cristalino y pega contra la retina y ahí en la retina se refleja dada vuelta. Al ponerse estos anteojos, en vez de reflejarse dada vuelta en la retina, se reflejaba al derecho y el cerebro que estaba acostumbrado a ver las cosas
y dar las vueltas, la visión que recibía al derecho la daba vuelta. Así que al día siguiente el cerebro se dio cuenta cómo era el asunto y dio vuelta la imagen que recibía. Así que con los anteojos veía perfectamente. Creo que estuvo así 2 o 3 días y le sacaron los anteojos. ¿Qué pasaba? Con sus propios ojos veía al revés, porque el cerebro estaba acostumbrado a dar vuelta a las imágenes que recibía. Así que tuvo que pasar con sus propios ojos todo un día hasta que después el cerebro de nuevo se volvió a dar cuenta cómo era el asunto y dio vuelta a las imágenes. Así que, ¿quién sabe esto? Nuestros científicos lo supieron hace poco, hará 15 años, 20 años, qué sé yo. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe porque nos creó, pero Satanás también conoce toda la fisiología humana. Sabe cómo funciona nuestro cerebro. Obviamente, él crea todos ese tipo de mensajes. Y él no quiere que la gente lo descubra. Está muy interesada en que la gente vaya absorbiendo todas estas cosas. Por eso, mis hermanos, es tiempo que nosotros dejemos de estar en conexión con ese tipo de mensajes, porque hay muchísimas cosas, imágenes que Satanás va metiendo sencillamente y maliciosamente en nuestra mente para que nosotros no nos demos cuenta en un determinado momento, como aquellos hipnotizados de las películas antiguas que veíamos, que le hacían un chasquido así, se despertaban, no sabían lo que le habían metido en la mente y un día lo llamaban por teléfono y le decían la palabra clave y salía y mataba al que tenía que matar y después se olvidaba de eso, ¿no? Satanás está hipnotizando a esta sociedad, la está hipnotizando y la sociedad no se da cuenta. Le dice, usted tiene que pensar por sí mismo, pero en realidad lo que le está diciendo es, usted tiene que pensar lo que yo le digo que tiene que pensar. Porque si nosotros lo único que hacemos es ver, oír lo que Satanás nos está dando de alimento, es obvio que nunca podremos discernir entre el bien y el mal. ¿Quiénes están leyendo la devoción matutina de este año 2000? Entonces, no tengo mucho más que decirle porque casi todos ustedes lo están leyendo. ¿Cómo pudo Cristo resistir a la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Se sentó a filosofar con Satanás? ¿Se sentó a explicarle que las piedras, si bien él tenía el poder de transformar a las piedras en pan, no era conveniente? ¿Discutió con Satanás? ¿Y nosotros cómo podemos desafiar, cómo podemos nosotros enfrentarnos con Satanás si no sabemos lo que está escrito? ¿Cómo podemos decir nosotros, escrito está, si no sabemos lo que dice la Biblia? No tenemos las armas, vamos a ir desnudos a pelear contra el enemigo. ¿Y de dónde saca las ideas Satanás? De la Biblia. ¿No lo acabamos de ver? ¿De dónde sacó la idea del nuevo orden mundial? De la Biblia. Porque él mismo se la dio a Nimrod, el primer imperio. Lo organizó Satanás allí después del diluvio, con Nimrod. Y él vio cómo había actuado José y cómo el faraón de Egipto se apropió de todas las tierras de los egipcios. José, por ser un hijo de Dios, ¿qué hizo? Les puso un impuesto del 20% y eso era todo lo que tenían que pagar. Pero a nosotros los impuestos ya han pasado largamente el 20%. ¿El IVA cuánto es? El 21%, ¿vieron? Satanás nos cobra más impuestos que Dios y lo modifica y lo incrementa todo el tiempo. Dios desde siempre puso el 10%, que no es ni un impuesto siquiera, porque en realidad le estamos devolviendo el 10% del 100% que Él nos da. Nuestro enemigo conoce la palabra de Dios mucho mejor que nosotros y eso debería hacernos temblar. Eso debería hacernos ver que no estamos preparados para enfrentar la crisis que viene. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 284. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre la tierra. Conoce las verdades esenciales para la salvación y procura apartar de esas verdades toda mente humana. Tengan los maestros cuidado de no repetir las mentiras del enemigo de Dios y del hombre. Es un error colocar en las manos de los jóvenes libros que los dejan perplejos y confusos. ¿Saben ustedes que las editoriales están manejadas también por un organismo central
que dicta qué es lo que tiene que enseñarse a los niños en las escuelas. Hay un nuevo sistema mundial de educación. Que los niños lean, dice, sí, pero que lean la basura que les van a proporcionar. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Ojalá pudieran decir esto de los hijos de Dios. Los hijos de Dios estudian la Biblia con cuidado, pero a mí me parece que no es tan así. Algunos que la estudian no siempre la estudian con cuidado. Por eso no siempre entendemos las maravillas que el Señor ha dejado escritas para nosotros. Muchos secretos están aquí. Ojalá pudiéramos descubrir la mayoría de ellos viviendo aquí en la tierra, porque muchas veces lo he dicho, mis hermanos, ustedes piensan que Dios hizo escribir estas 1200 y tantas páginas simplemente para que tengamos un libro gordo que llevar debajo del brazo. ¿No será que Dios tiene información en cada capítulo, en cada versículo? Quienes hemos estado estudiando todos estos años, hemos descubierto muchas cosas que ni siquiera soñábamos. Miren, hermanos, yo soy adventista desde hace muchos años. Me bauticé a los 12 años en 1970, diciembre de 1970. Pero nunca estudié la Biblia realmente con atención. Lo único que recibí y que creía que era suficiente fue algún conocimiento bastante superficial sobre las profecías y las historias que todos nosotros les enseñamos a nuestros niños en la escuela sabática, esas historias bíblicas de los patriarcas, profetas, reyes, Jesús, los apóstoles, etcétera, etcétera, que muchas veces solamente quedan en eso, en historias. Esta mañana en el sermón, lamento por los hermanos de otras iglesias que no pudieron acompañarnos hoy, hablamos sobre Nicodemo. Y solamente fue la primera parte lo que hablamos, porque hay un tema más profundo que vamos a seguir estudiando sobre Nicodemo. Hay tanto allí, tantos comentarios de Elena de White, tantas relaciones que se pueden hacer. La vida de Nicodemo está relacionada con Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Se los dejo como referencia. Hay tanta profundidad en esa entrevista entre Jesús y Nicodemo como nosotros no imaginábamos. ¿Cuántas cosas estamos apasionados con esto y realmente Dios está deseando que sus hijos abran su palabra porque es el único sostén que vamos a tener ante los embates del enemigo? Quiero que mis hermanos puedan apoyarse. En un escrito está cuando vengan las dificultades, y yo sé que las dificultades están viniendo. Ustedes lo saben, tienen una fotocopia allí que menciona que ciertos grupos empresarios están pidiéndole al gobierno una ley dominical, apoyados por la iglesia. Hermanos, no es así, no es que los grupos empresarios están apoyados por la iglesia, es que la iglesia está presionando a los grupos empresarios y los manda adelante para no ser ella la que saca la cara delante del mundo. Abramos los ojos. Lástima que ustedes no pudieron escuchar el sábado pasado el testimonio que dio el pastor Gastón Cluzet en un programa de radio que se llama Haciendo Discípulos. El sábado pasado a las 9 de la noche aproximadamente, con algunos hermanos pudimos escuchar algo allí. Él estaba diciendo